Profe, yo me acuerdo que una era que se tenía que eliminar el último mes y sumarse el periodo que se encontraba. Otra era que, digamos, si decían 3 semanas, a la hora de dividir se tenía que hacer por ese periodo, por 3 semanas, o si decían 6 meses, por 6 meses. Otra era que no se puede coger esto, no se coge el promedio, sino las ventas. Ok, Madeleine, ya me autorizó. Madeleine acaba de decir las 3 reglas, un puntico positivo para Madeleine. Ok. Son esas 3 reglas. Esperen, las anoto por acá porque después se me olvida pasarlas al Excel. Gestión empresarial, producción, quinto semestre, ya por lo menos me sé los semestres. Madeleine, puntico positivo. Muy bien, cariño, totalmente de acuerdo. Entonces, la repetimos para que la tengan muy en cuenta. Primera regla, siempre vamos a tomar para hallar los promedios, siempre vamos a utilizar ventas reales, no promedio, no pronósticos calculados. Si ya hallamos el pronóstico del promedio del periodo 4, para hallar el periodo 5 no podemos volver a utilizar el pronóstico que hayamos. No, ¿por qué? Porque se va a ir incrementando la posibilidad de error en el pronóstico. Entonces lo que hacemos es que esperamos que se cierre el periodo con las ventas reales para poder causar el pronóstico. ¿Ok? La primera regla. Segunda regla. La dijo también mi querida Madeleine, siempre debemos tener en cuenta que, y es de, ay, hermosa, mi esposa me acaba de enviar una foto de mis hijas. Cuando un papá es orgulloso, un papá muestra la foto, entonces les voy a presentar a mis hijas para las que no la conocen, no sé si alguno las ha visto en mi foto de WhatsApp, no sé si. Entonces ahí les presento a mi Nusita, mi Sofía y mi Gabriela, mis 2 hijas, para que le están viendo, y mi esposa les acabo de llegar esa pijama, se ven hermosas mis hijas. Sí, profe, están lindas. Sí, profe, Lindas, profe. Son mi Sofi, la mayorcita se llama Ni Sofía, y la morenita, mi negrita hermosa, se llama Gabriela. Entonces, son mi vida, hermosas mis hijas, preciosas, Dios me la guarde. Bueno, después de mostrar esa foto de papá orgulloso, entonces la segunda regla, como decía Madeleine, es que siempre, una de las, entre otras cosas, es la gran desventaja que tiene nuestro promedio móvil simple, es que siempre debemos eliminar el periodo más antiguo y agregar el periodo más nuevo. Eliminamos el más antiguo, agregamos el más nuevo. Y decíamos que ¿por qué es engorroso? Porque cuando hacemos para un periodo de sí, ojo que esto está para periodos de promedios de periodos de tiempo de mediano a corto plazo, o sea, de 6 a 12 meses. Cuando lo hacemos para 6 a 12 periodos, pues tú haces eso y vas agregando, como en el ejercicio que hicimos en Excel, que al último lo que termina haciendo es arrastrar después que tú tengas las ventas reales de los pronósticos. Pero la vida real no es así. ¿Por qué? Porque tú tienes que esperar, espero que me entiendan esto, porque hace parte de los análisis que tendrán que hacerme en el parcial. Ustedes tienen que esperar a que se cierre el mes, o sea, que sepan de verdad cuál fue la venta real para poder generar el pronóstico del siguiente mes. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando, lo decíamos, cuando si mi negocio solamente vendo papas, pues bendito Dios, utilizo el promedio móvil simple. Pero decíamos ejemplos, aquí personas que trabajan en almacenes del comercio que tienen, qué sé yo, 200 referencias de ropa, almacenes de calzado, 200 referencias de calzado, y estoy hablando de cosas pequeñas. Un granero, que en los graneros o mini mercados se utiliza mucho el promedio móvil simple porque son elementos de la canasta familiar y se mueven mucho por esta técnica. Entonces, puerca, ¿cuántas referencias de elementos hay en un mini mercado? En un mini mercado normalito, pueden haber 1000, 1500 referencias. Ahora imagínense en almacenes de cadena o en almacenes de grandes superficies que son 20.000, 30.000 referencias, manejar un promedio móvil simple es imposible. ¿Por qué? Porque, pues, puerca, nunca voy a alcanzar. Bueno,
Entonces, hasta ahí el promedio móvil simple. Llegábamos con el promedio móvil, bueno, y decíamos que, gracias Mayalain por tu aporte, y hablábamos del promedio móvil ponderado y qué cambiaba el promedio móvil ponderado al promedio móvil simple. ¿Qué era lo que se agregaba? Quiero escuchar a otra persona, por favor. Ay, alguien pidió el link de la clase y yo lo iba a compartir y por eso abrí el WhatsApp y por estar viendo la foto de mis hijas se me olvidó. A ver, Kenji. Voy a llamar a las que me participan. Kenji, Jennifer Vanessa. Señor profe. Lina Magali. Aló, Karim. ¿Qué decíamos del promedio de Ana Milena? Abriste el... Ya. ¿Qué hablábamos del promedio móvil ponderado? ¿Cuál era su ventaja y en qué tipo de demandas las utilizamos? Profesor, su merced hablaba de algo de la demanda estacionaria. Sí, señora, se da o se utiliza mucho para demandas estacionarias. Muy bien, mi Kenji. Muy bien. Inclusive estábamos haciendo un ejercicio de unos vestidos de baño en invierno, verano, otoño. Y ahí nos habíamos quedado ahí. Exacto. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Hicimos un par de ejercicios, pero lo más importante es que el promedio móvil ponderado se utiliza mucho para demandas estacionarias. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, pondera, o sea, le da un peso específico a un periodo característico. Entonces, por eso se utiliza mucho en las... ay, se me fue la paloma. ¿Profe, se utiliza en las épocas del año? En las estaciones del año. Primavera, otoño, verano, invierno, sobre todo en Estados Unidos, en todo el tema que tiene que ver con ropa, utilizan promedios móviles ponderados. ¿Ok? Pero además de eso, decíamos que hay otros pesos o hay otras ponderaciones que podemos hacerlo. Por ejemplo, en muchos sitios, la mayor cantidad de ventas de los sitios, sobre todo sitios de comidas rápidas, entonces en todos los sitios de comidas rápidas, ¿qué días es que más venden los sitios de comidas rápidas? Pues los fines de semana. Bueno, depende de donde estén ubicados, pero pues digamos que es como regla general que la mayoría de sitios de comidas rápidas, el día que más venden son los fines de semana, viernes, sábados, domingos. Entonces, pero utilizamos el promedio móvil ponderado para también coger estación como estación del tiempo, ese fin de semana, darle una proporción de peso y poderlo calcular. Y hacíamos un ejercicio, entonces ahora sí me permito compartir pantalla. Hacíamos un ejercicio, aquí están las calificaciones aquí llevo las calificaciones de mi taller de producción. Entonces, vean, las notas están buenas. 4, 4, 4, solamente por ahí veo un 2. Un 2, ese es un mismo grupo. 7, entonces también. Bueno. O K3, listo. Entonces decíamos que para el tema, entonces calculamos la ponderación. Decíamos, y cuando no nos dan la ponderación para esos temas estacionarios, ¿cómo la calculamos? Pues si nos dan las ventas, podemos calcular la ponderación simplemente y hacíamos el ejercicio que sumábamos las ventas y para calcular el pronóstico que queríamos le dábamos un peso dependiendo al porcentaje de ventas que había significado ese producto. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos las ventas de las cervezas de lunes a viernes y queríamos saber cuántas cervezas se iban a vender el sábado por medio de un promedio móvil ponderado. La fórmula del promedio móvil simple, facilito. Promedio de todas las ventas de los periodos sobre el número de periodos. Y ahí está la otra regla, no sé si la comenté, pero Mayalain sí la comentó, que decíamos que el número de periodos siempre será fijo una vez se establezca. Por ejemplo, la semana de 6 días, pues para hallar el sexto, pues voy a utilizar 5 días, o sea, n siempre va a ser 5. La ponderación,
La venta de productos por cada 30 días, por cada mes, pues N se va a convertir en 30 y así sucesivamente. El N para promedio móvil simple siempre va a ser fijo. Entonces, para el tema de las cervezas decíamos que igual sumábamos la sumatoria. Señorita, el Banair, ya le conozco la voz. Profe, ¿le puedo pedir un favor? Señora. ¿Me regala nuevamente la fórmula de el promedio simple, la que nos dio ahorita? Sí, mi amor. Sumatoria de todas las ventas sobre el número de periodos que se ha establecido. ¿Listo? Sumatoria de las ventas sobre el número de periodos. Esa la habíamos dado el viernes. Y el promedio móvil ponderado, que es la sumatoria de todas las ventas, pero multiplicado por la ponderación que se le da. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de las cervezas. Y cuando nos den la ponderación, la tenemos que calcular. ¿Cómo la calculamos? Entonces, sumamos las ventas de las cervezas de lunes a viernes. Ustedes me dijeron cuántas cervezas se tomaban los viernes. Por allá recuerdo mucho que Elba dijo que 240 cervezas un viernes. Yo no me tomaría 6 petacos de esta vaina ni loco nunca. 8. Entonces, la sumatoria sobre la venta del día para calcular el peso. Y me da ahí el porcentaje. Listo. Esperen que aquí tengo que darle a esto. Quitarle el porcentaje. Listo. Formato de celdas. Un segundito que me salió algo raro ahí. Listo, listo, listo. ¿Listo? Le pongo un par de ceritos. Listo, listo. Ahí está. Entonces, las ventas del lunes representan el 7.67. Dejo fijo el total de ventas y arrastro. Y con esto calculo la fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Vean, sumatoria ¿de qué? De las ventas de cada una de las ventas por su peso. Y esa sumatoria es lo que me va a dar. Ay, chango. ¿Qué pasó algo? Qué raro. ¿Listo? $5.75. Sí. Ah, ok, ya sé qué pasó. Tranquilo. No ha pasado nada. Perdón. Igual. 90 entre las ventas sobre, ahora sí. Las ventas, listo. Ahora sí. Porque el 13%, ¿no? Sí, es que yo lo estaba dividiendo mal, Elvita. Perdón, Madeleine. Entonces, decíamos que para calcular el peso se toma las ventas del mes sobre las ventas totales del pronóstico que estamos hallando y nos da el peso porcentual. Cuando no nos den el peso, lo calculamos así. Entonces, la multiplicación de las ventas por el peso, listo, de cada uno de los días o de cada uno de los periodos, la sumatoria es el pronóstico del mes que voy a hallar. Para este caso, el día sábado, ¿cuántas cervezas espero vender? 160 cervezas. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta ahí. Y hacíamos un cálculo o terminábamos diciendo que este tema para las ventas, para calcular las ventas de las estaciones, me sirve siempre y cuando lo que quiera hallar es la estación de mayor cantidad de ventas. Por ejemplo, en este caso estaba hallando el verano, que fue el último ejercicio que hicimos el día viernes, y decía que como estaba hallando el verano, podía calcular ahí, como era el mes de más ventas, pues podía calcular por peso, podía calcular la
la cantidad de prendas de ventas de bikinis que esperaba vender en verano de esa pieza. Pero si me dicen calcule las ventas del invierno, hasta ahí llegamos. Pues no lo puedo calcular con esta técnica. Me tienen que dar las referencias de peso, o sea, me tienen que indicar, el ejercicio me tiene que indicar cuánto pesan las ventas del invierno. ¿Por qué? Porque el invierno es el mes de menos ventas, pero si me piden las del invierno, pues se supone que el invierno debe tener mayor cantidad de peso. Pero, por ejemplo, esa es solamente una parte introductoria, porque cuando es en estos casos, en esas estaciones, que lo que voy a hallar es el periodo o la estación de menor cantidad de ventas por promedio móvil ponderado, pues tendré que indicarles, o los ejercicios tendrán que indicar la ponderación que se le da ese mes. ¿Listo? Entonces, hasta ahí quedamos con el promedio móvil ponderado. Son dos técnicas muy sencillitas. Tener en cuenta las 3 reglas para el promedio móvil simple y tener en cuenta cómo calculamos cuando no nos dan la ponderación, cómo calculamos la ponderación, y tener en cuenta que este tipo de pronósticos sirven para elementos estacionarios o demandas estacionarias. Básicamente eso. Esa es la segunda. Ahora vamos con la tercera. El tercer tipo de pronóstico que manejamos. Esperen, ya abro la presentación por acá. ¿Dónde la tengo? Oigan, hubo un trabajo que no me abrió. Ay, caramba, sí, por favor entren porque hay un trabajo que pues aparece en Excel, pero me abre en un formato distinto y le doy a abrir y no me aparece nada. Es de una de las, o no sé ni siquiera si son varias personas. Ay, caramba, Juliet, me lo envió una de las Juliet. Y le escribí, no pude abrir el trabajo. Entonces, para que por favor me lo vuelva a montar, porque no lo vi. Bueno, que iba a abrir la presentación. Listo. Que me acordé ahorita por lo que estaba. Listo. Entonces, vamos con la tercer tipo de pronóstico cuantitativo, el cual es el más usado y el más preciso que se utiliza. Le llamamos suavización exponencial. ¿Cuál es la gran ventaja de nuestra suavización exponencial? Los dos métodos que vimos anteriormente, tanto el promedio móvil simple como el promedio móvil ponderado, la principal desventaja es la necesidad de manejar en forma continua gran cantidad de datos históricos. ¿Por qué? Porque como se basan en series de tiempo, pues siempre vamos a tener que estar eliminando el último para agregar uno nuevo. Esa es la gran desventaja, se debe manejar mucha cantidad de información para su cálculo. En estos métodos, al agregar cada vez una nueva pieza de datos, o sea, un nuevo renglón de ventas, se elimina la observación anterior, como nos lo había dicho Maele, y se calcula el nuevo pronóstico. En muchas aplicaciones, quizás en la mayor parte de las aplicaciones o de software informáticos, las ocurrencias más recientes son más indicativas del futuro que aquellas en el pasado más distante. Sí, es una gran realidad. Por lo general, el último dato pronosticado, por lo general, termina siendo más confiable que los datos más anteriores. ¿Por qué? Porque se asemejan a las necesidades del mercado, a los cambios de demanda, a las necesidades de oferta, etcétera, etcétera. Por lo general, eso también lo hablamos cuando hablamos por allá del promedio móvil simple, que el último dato, por lo general, puede ser un indicativo de mayor precisión para hallar un pronóstico. Si resultara cierto esto, que la importancia de los datos disminuye conforme al pasado, se vuelve más distante, es probable que el método más lógico y fácil sea la suavización exponencial. Ojo,
Si esta premisa llega a ser cierta, que la importancia de los datos disminuye conforme el pasado se vuelve más distante, o sea, cada vez que el periodo más distante, pues es el que menos valor tiene. Pero ojo que esto no pasa, y lo expliqué en la clase pasada, esto no pasa en los estacionarios. ¿Por qué? Porque el que tiene más peso es la estación que estoy calculando, no va a ser el último. Ya hicimos el ejemplo de los bikinis. Los ordenamos en orden cronológico, como están las estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Y si voy a calcular el verano, que es la segunda estación, pues el invierno no es quien tiene más peso, es el verano, porque es el cálculo que estoy realizando. Pero cuando es así, que el periodo más antiguo es el que menos valor tiene y el último periodo es el que más valor tiene, entonces lo más lógico es que podamos utilizar la suavización exponencial. Disminuyo acá y voy a ampliarles aquí un poquito. La razón por la que se llama suavización, muchachos, ay carambas, es que cada incremento en el pasado se reduce. O sea, a medida que voy agregando un nuevo periodo, el periodo más lejano se reduce, pero no se reduce como en el promedio móvil ponderado, no se reduce aritméticamente, o sea, por un lado, por un porcentaje, sino que se reduce exponencialmente. ¿Listo? Entonces, a esa disminución la vamos a llamar alfa, a ese porcentaje de disminución que debido a cómo vaya pasando cada periodo se va a ir disminuyendo exponencialmente, la vamos a llamar, esas ponderaciones van a estar definidas con la letra alfa. ¿Sí? Como les decía al principio, la suavización exponencial es la técnica más utilizada de pronóstico. Es parte integral de casi todos los programas, tanto de simulación como de programación de software de pronósticos. Y se usa con mucha frecuencia para ordenar inventarios en las empresas minoristas. Los ejemplos estos que le decía, donde había 1000, 2000, 3000 referencias, que es muy complicado utilizar promedio móvil simple. Este tipo de pronóstico tiene mayor veracidad y mayor uso. Okay. ¿Qué debemos tener en cuenta para las técnicas de suavización exponencial? ¿O cuáles son, digamos, las principales razones por las que este método de suavización exponencial se ha propagado tanto? Primero, los modelos exponenciales son sorprendentemente precisos. Si ustedes se dan cuenta, pues uno siempre va a tener un margen de error en los promedios móvil, tanto promedio móvil como promedio móvil ponderado. Formular un modelo exponencial es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque no necesitamos la n cantidad de datos, sino que incluso con dos daticos puedo hallar, con dos datos históricos puedo hallar cualquier cantidad de pronósticos. El usuario puede entender cómo funciona el modelo, o sea, es una técnica por medio de una fórmula muy sencillita. Se requieren muy pocos cálculos, es una sola fórmula. Los requerimientos de almacenamiento en la computadora son bajos. ¿Por qué? Porque no guardo datos históricos, sino que con los dos últimos datos que me den, ya yo con eso puedo sacar los pronósticos que quiera. Y por último, es fácil de calcular las pruebas de precisión relacionadas con el desempeño del modelo. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, todos los pronósticos siempre van a tener un porcentaje de error. O sea, nunca se le va a pegar al perro. O sea, cuando digo pegar el perro es dar en el blanco, que el pronóstico coincida con la venta. Que eso ocurra es una lotería. Pero si sabemos cuál es el margen de error en el que se maneja el pronóstico, pues podemos tener, digamos, un acercamiento más posible a la realidad. Lo que les decía, en el cálculo del promedio de la suavización exponencial necesitamos 3 piezas de datos para pronosticar el futuro. El pronóstico más reciente, o sea, el último pronóstico, la demanda real que ocurrió durante el periodo del pronóstico, ¿ok? La demanda real, o sea, necesitamos el pronóstico más reciente, la demanda real que ocurrió en el periodo del pronóstico, o sea, la última demanda, o sea, la venta que se efectúa realmente, y la constante de uniformidad alfa, o sea, necesito 3 datos. El pronóstico más reciente. La última información de ventas
y la constante de uniformidad. O sea, el porcentaje o la ponderación de peso con que se va a ir determinando el pronóstico. Ese porcentaje o esa determinación de esa ponderación alfa, que va a ser exponencial, siempre se va a dar en los ejercicios. Esta constante de suavización determina el nivel de uniformidad y la velocidad de reacción de diferentes pronósticos y ocurrencias reales. El valor de una constante se determina tanto por la naturaleza del producto como por el sentido del gerente, que constituye el buen índice de la respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Pues dependiendo del comportamiento de las ventas, pues con base en eso se calcula alfa. Pero para cálculos académicos siempre vamos a dar alfa. Aquí hay un ejemplo que dice que si una empresa produjo un artículo estándar con una demanda relativamente estable, el índice de reacción a las diferencias entre la demanda real y pronosticada presentarán unas tendencias pequeñas. Básicamente, ese alfa es esa variacióncita pequeña que va a ocurrir o que ocurre entre las ventas reales y el valor pronosticado. ¿Listo? Y si la empresa experimenta crecimientos, sería mejor tener un índice de reacción más alto. ¿Listo? Entonces, esos índices de reacción más altos son los que me van a dar a mí la certeza para poder calcular mi alfa. Ahorita lo vamos a ver de manera más sencilla con un ejercicio. Entonces, esta es la técnica. Esta es la fórmula. Entonces, para que la tengan en cuenta. El pronóstico va a ser igual al pronóstico del mes anterior, por eso dice, ojo que les decía en la clase anterior que por qué se utiliza la F como pronóstico, porque lo utilizamos en lenguaje gringo. Y ojo, cuando ustedes me califiquen que si yo les doy idioma extranjero, ustedes tienen que decir que les doy costeñol y que les doy inglés. ¿Listo? Lo estoy volviendo políglotas. Eso es un chiste. Entonces, F de forecasting, que es lo que significa pronóstico, entonces por eso siempre las fórmulas de pronóstico están con la letra F. Y A de ventas reales o de demandas, que quiere decir assignment, ¿ok? Entonces, F, el pronóstico del periodo que estoy calculando, del que voy a calcular, va a ser igual al pronóstico del mes anterior, por eso dice F sub T-1, más el alfa, que es esa variación exponencial, por la demanda real del periodo anterior menos el pronóstico del mes anterior. Si se dan cuenta, lo que necesito son 3 datos. La demanda real del periodo anterior, el pronóstico suavizado o el pronóstico suavizado exponencialmente para el mes anterior y el índice de respuesta deseado o la constante de suavización, que para este caso va a ser alfa. Entonces, por favor, anoten la ecuación para proceder a hacer un ejercicio. ¿Me avisan cuando la hayan anotado? Profe, ¿usted sería tan amable de hacerme el favor de repetir? Cuando usted está diciendo que eso se me entrecortó. No te escucho, Kenji, se escucha entrecortado, cariño. Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Profe, que si su merced sería tan amable de repetirme nuevamente lo que dijo, es que se escuchaba entrecortado y no entendí nada, profe, con respecto a la fórmula. Bueno, listo. Les comentaba que para calcular los pronósticos por medio de suavización exponencial solamente necesitamos 3 datos. Por eso es que es el más utilizado. ¿Por qué? Porque no requiere tanta información de periodos anteriores. Solamente necesitamos 3 datos. 1, F
F sub T menos 1 es el pronóstico del mes anterior. F sub T menos 1, pronóstico del mes anterior. A sub T menos 1 es la demanda o las ventas reales del mes anterior. Y alfa es el índice de respuesta deseado o la constante de suavización. ¿Qué quiere decir alfa? Es la ponderación de lo que se va perdiendo o del peso que va perdiendo entre más lejos está un periodo. Entonces es un índice, es un factor de constante de suavización y es exponencial, por eso se determina con la letra alfa. Entonces solamente necesitamos esos 3 datos para poder calcular un pronóstico por medio de suavización exponencial. No necesitamos más nada. Él automáticamente ya me va generando la fórmula para los siguientes meses. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Entonces lo que necesitaba era que por favor anotaran la fórmula y ya hacemos el ejemplo. Listo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, dice, suponga que la demanda a largo plazo para el producto sujeto a estudio es relativamente estable. Ojo, deben ser demandas relativamente estables. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no son muy estacionarias, sino que más bien son productos constantes que su promedio es muy, o que su demanda es muy constante mes a mes, o sea, muy similar al tema de los alimentos. Y decimos que su constante de suavización es del 0.05, lo cual se considera apropiado. Si habría hecho para el pronóstico del mes pasado, supongo que el pronóstico del mes pasado fue de 1050 unidades, entonces tengo alfa, que es 0.05, y me dan el pronóstico del mes pasado, F sub T menos 1, que es 1050 unidades. Listo. Si la demanda real fue de 1000 unidades en vez de 1050, o sea, A sub T menos 1, la demanda o las ventas del mes anterior realmente fueron 1000 y no 1050, como decía el pronóstico, me dicen, el pronóstico para este mes sería, entonces, tengo 3 datos, alfa, que es 0.05, F sub T menos 1, que es 1050, y A sub T menos 1, que es 1000. Con base en esto, ¿cuál sería la demanda de este mes? ¿Quién me dice? Ahí les dejo la fórmula. Puntico para el que me lo diga. Profe, ¿cómo era la pregunta? Vuelvo y leo. Tenemos un elemento que está siendo sometido a estudio y que su demanda es constante, es muy constante y estable. Por lo tanto, la constante de suavización es del 0.05. Y nos dan que el pronóstico para el mes pasado es de 1050 unidades. El pronóstico del mes pasado fue 1050. Y la demanda real del mes pasado fue 1000 unidades en vez de los 1050 que se habían pronosticado. Calcule el pronóstico para este mes con esa información. ¿De acuerdo a qué? A la suavización, porque me están dando una constante de suavización. Profe, 1050 y el otro, ¿cómo era? Qué pena. 1000. Profe, a mí me dio 1,002.5. O sea, 1002.5. Sí, profe. Ok, vamos a ver. Entonces, dícese, pronóstico del mes anterior más alfa por demanda del mes anterior menos el pronóstico del mes anterior. Listo. Entonces vamos a mirar. ¿Quién dijo que me dio 1002.5? Entre otras cosas, qué pena. Jennifer Díaz, profe. Ah, hola, mi Jenny. Entonces, FT, siempre colocamos FT.
que es pronóstico del periodo, F, pronóstico, y T, periodo, time, el T, periodo. Entonces, bueno, coloquémoslo por acá. Entonces, F sub T menos 1 es igual a 1050 a menos 1, resultó siendo 1000, y vamos a colocarle A minúscula, ¿listo? Para no embolatarme tanto y no estar buscando un alfa por allá. Vamos a colocar A como alfa. Fórmula, igual. Vamos a ver si están pilas. Vamos a colocar por acá a Jennifer. Yo le tengo fe a Jennifer. Voy a dar por hecho de que lo va a hacer bien. Esperen un segundito. Listo. Bueno, entonces, periodo anterior, 1050, más mi amigo alfa por demanda menos pronóstico. $1047. Ay, Jennifer, no. 1047.5. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Profe. Señora. Profe, yo ¿Cuál le es hice el igual y último? tampoco me dio. Tampoco Profe, le a dio mí que. pues, Tampoco me dio eso que le dio a su merced ahí. Me da Pero igual sí, que la niña. pero no estoy inventando nada, no hay necesidad de colocar un paréntesis por acá, ¿o sí? No. Eso da 1047.5. Miren, demanda del periodo anterior, que es 1050, pronóstico del mes anterior 1050, más el punto 0,5, que es la constante de suavización, por la diferencia entre las ventas del mes anterior menos el pronóstico del mes anterior. Me da 1047. ¿Listo? Sí, profe, es que me había comido un 0. Qué pena. Profe, no Menos mal entiendo. que... Señora. Profe, el índice, el índice, no puedo decir. Si no lo dice, no. Profe, el último, ¿de dónde lo sacó? O sea, es que ahí están 1, 2, 3, los 3 primeros. ¿Y el último de dónde lo sacó? Ay, me lo dio el ¿Es ejercicio, el vean. mismo? Sí, sí, es el índice de suavización, el punto O sea, 0,5, las el alfa. 1050. Los 1050 me lo da el ejercicio, que es el pronóstico del mes anterior. Los 1000 me lo da el ejercicio, que es el mes del periodo, en las ventas del periodo anterior. ¿Listo? Y el alfa, que es la constante de suavización, me la da el ejercicio, que es la constante de suavización para, ojo, entre más bajita sea la constante, quiere decir que los productos tienen un comportamiento muy estable, o sea que son productos muy de promedio móvil, ¿ok? Entre más bajita sea la constante, quiere decir que los productos tienen un comportamiento muy estable. Si la constante es muy alta, quiere decir que hay una variación muy fuerte entre un periodo y otro en ese producto. ¿Okay? Bueno, digamos que este mes que calculamos es mayo, ¿no? Vamos a hablar ya de mayo. Este que calculamos es mayo. Por tanto, el pronóstico del mes anterior era que, ¿el pronóstico de qué? Pronóstico ¿de qué? De abril. Es el mes anterior. Abril. Sí. Y las ventas, pues eran las ventas de qué? Del mes anterior. De abril. Listo. Y pues la suavización es constante para todo. A ver, ¿quién es el mago? A ver, calcúlenme el pronóstico por suavización exponencial para junio. A ver, los quiero ver.
Y digamos, ese es el pronóstico, pero las ventas fueron 1100. Profe, me da 1045. 1045. Vamos a ver. No, profe, 1095. Pónganse serias, pónganse serias. Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Pueden participar. Yo no sé por qué los caballeros no me participan en esta clase. Yo ya estaba, pero perdido del mapa. Listo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué hago? Pues me decían que las ventas y... No, entonces... Ahora, ¿cuál es el pronóstico del mes anterior? El 1047.5, profe, ¿no? 1047.5, exacto. ¿Cuál es el... Bueno, la constante de suavización, 0.05, esa no cambia nada. ¿Cuáles fueron las ventas del mes anterior ahora? 1100. 1100, profe. Ah, la tienen clara, la tienen clara. Y este es el pronóstico del mes anterior. 1050, muy bien. ¿Quién dijo 1050? ¿Quién dijo 1050? Yo. Ah, sí, cómo no, esa voz de mujer tan femenina. ¿Quién fue? ¿Jennifer? No. No, profe, cerca, pero no. Bueno, listo. Entonces, sí ven que es muy sencillo. Qué pena. Ahí es que no entendí ese. Es 10.475 más 1.100 por cuánto. Oiga, no, pero no me meta 10.475, que Perdón, no hay... 1.047,5. Ah, ok. Listo. ¿Qué ocurre? La fórmula siempre va a ser la misma. ¿Listo? Pronóstico del mes anterior más la suavización exponencial, más el factor de suavización exponencial, por la diferencia entre las ventas del mes anterior menos el pronóstico del mes anterior. Siempre va a ser igual la fórmula, siempre. Por eso es que necesitamos tan poquitos datos. Si ustedes se dan cuenta, pues solamente necesitamos las ventas del mes anterior y el pronóstico del mes anterior y fijar la suavización exponencial, el factor de suavización exponencial. Entonces, ya habíamos calculado mayo. ¿Por qué? Porque nos habían dado las ventas y el pronóstico de abril. ¿Listo? Que las ventas habían sido 1000 y el pronóstico 1050. Entonces, hice la fórmula y me dio 1047.5. Pero yo les dije, ahora calcúlenme las ventas, el pronóstico de junio. Y para eso el único dato que debía agregar, ¿cuál era? Pues las ventas de junio, porque siempre voy a necesitar tanto el pronóstico del mes anterior como las ventas del mes anterior para fijar el nuevo pronóstico. Entonces les di las ventas de junio y con eso calcularon el pronóstico para junio. ¿Ok? Sí, señor. Listo. Entonces, así es sencillito. Entonces, ahora otra vez. Entonces, ahora tengo junio, porque así puedo colocarles un ejercicio, pero con varias alternativas, dándole las ventas. Y les digo, ahora calcúlenme, ahora las ventas de junio fueron 1085 unidades y les digo, calcúlenme el pronóstico de julio. ¿Cuánto da? Profe, 1051.86, creo. Profe, las ventas, ¿cuánto? ¿Sí Profe, me las escuchó? ventas, ¿cuánto? Igual que a mi compañera. Sí, 1051 dijo alguien por ahí, pero no sé quién fue la que habló.
Yo, profe Elba. Ah, Elvita, 1051, listo. Las ventas de junio fueron 1085 para la que me preguntó. Gracias, profe. Sí da 1051,86. Ah, bueno, entonces vamos a mirar. Entonces voy a bajar esto acá. Mejor las copias así. Y reemplazo. ¿Listo? Entonces. $1051,86. Muy bien, niños. Claro el concepto de suavizar. Si ven que las diferencias son muy poquitas, o sea, de verdad existe una tendencia muy marcada y necesitamos pocos datos. Esa es la gran ventaja de la suavización exponencial. Que uno por flojo siempre va a terminar utilizando el promedio móvil. Hombre, es verdad, pero ojo que yo les había dicho, el promedio móvil solamente nos sirve para ventas de elementos que son muy periódicos, o sea, que no necesita un factor de suavización exponencial para hacer el ajuste. Entonces, pues rara vez se da eso, solamente en el caso, por ejemplo, vuelvo y les digo, de la canasta familiar. Entonces es que se dan ese tipo de casos. Bueno, ahora, vamos a hablar de los efectos de la tendencia en la suavización exponencial. ¿Qué ocurre? Cuando hay tendencia, ya sea hacia arriba, ¿recuerdan? ¿Sí recuerdan el término de tendencia? ¿Quién me recuerda el término de tendencia? El tipo de demanda con tendencia, ¿a qué hacía referencia? Profe, es como la moda. Profe, constante. ¿Pero qué es constante? Profe, pues que la demanda sería constante, o sea, sí, la demanda sería. No. Tendencia, ¿se acuerdan? Tendencia, 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 tendencia. Profe, algo que se repite. No. Recuerden que tendencia es cuando se da un comportamiento constante de crecimiento o de decrecimiento, o sea que es constante, o sea que el producto constantemente está creciendo, constantemente está bajando. En este caso, ¿qué va a estar constantemente creciendo? La demanda. En este caso, ¿qué va a estar creciendo constantemente? La demanda. Hablamos del ejemplo. Yo les decía, dentro del último año, ¿qué es lo más constante que ha estado subiendo en ventas? Pues los hijos de madre tapabocas, todo el mundo, el alcohol, pues puerca, uno se volvió parte de la canasta familiar el alcohol para uno. Entonces, esas son cosas constantes, mes a mes crece constantemente. Entonces, para realizar suavizaciones exponenciales con tendencias, o sea, con tendencias crecientes o decrecientes, entonces, lo que hacemos es, ya sea hacia arriba o hacia abajo, en los datos recopilados durante una secuencia de periodos, hace que el pronóstico exponencial siempre se quede por debajo o atrás de la ocurrencia real. Claro, si utilizamos la fórmula que estamos utilizando, esta, la sencillita, si utilizamos la fórmula constante con solamente la constante de suavización, pero el comportamiento es que va creciendo o se va cayendo, pues el pronóstico va a ser irreal. ¿Por qué? Porque además de la constante de suavización, que es, digamos, el ponderado por el periodo, también me va a tocar, muchachos, me va a tocar agregarles un factor de tendencia, ya sea que suba o ya sea que baje. Así como está acá, no puedo calcular pronósticos con tendencia. Entonces, para calcular pronósticos con tendencia, espérense.
Para calcular pronósticos con tendencia, lo que hacemos, muchachos, es utilizar una constante de suavización delta. Esa constante de suavización delta reduce el impacto del error. O sea que me va a mejorar el impacto del error que ocurre entre la realidad y el pronóstico. Si no se incluyen ni alfa ni delta, la tendencia reacciona en forma exagerada. Entonces nos toca, cuando hay tendencia, además de la constante de suavización alfa, utilizar la constante de suavización delta. ¿Y cómo queda la fórmula entonces? La fórmula queda de la siguiente manera. El pronóstico para el mes que estamos hallando va a ser el pronóstico de la demanda, o sea, con la fórmula que ya tenemos, más la constante, la tendencia suavizada. El pronóstico con tendencia, Fi sub t, va a ser igual a el pronóstico suavizado más la tendencia suavizada. ¿Listo? Entonces, tenemos la primera fórmula, pronóstico suavizado más tendencia suavizada. ¿Ya qué va a ser igual el pronóstico suavizado? La fórmula que ya tenemos, lo que ya calculamos. Fi sub t del periodo anterior más el alfa por la diferencia de la demanda menos el pronóstico. O sea, lo que ya hallamos. ¿Qué se le está agregando a esta nueva fórmula con tendencia? Le estamos agregando esta tendencia, la tendencia suavizada. ¿Ya que es igual la tendencia suavizada? Pues es similar a la fórmula anterior del pronóstico. Va a ser igual a la tendencia del pronóstico anterior más el lambda, que nos lo van a dar, por el pronóstico que tenemos, el pronóstico del mes que estamos calculando, menos el pronóstico del mes anterior. Anoten estas tres fórmulas y ya hacemos un ejercicio para que nos quede mejor comprendido el término. ¿Listo? Van a ver que es muy similar a lo que acabamos de hacer. Simplemente que vamos a agregar la fórmula de la tendencia, Eso es todo. ¿Listo?
¿Ya lo copiaron? Sí, no, ya casi. Sí, profe, sí, señor, por mi parte ya. Sí, profe. No me dicen. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Supongamos que el pronóstico inicial es de 100 unidades. El pronóstico inicial es de 100 unidades. La tendencia, muchachos, como es una tendencia que va creciendo periodo a periodo, por lo general la tendencia se da en términos de unidades o en términos de porcentaje. ¿Quedó claro el concepto? Para que después no me digan, profe, el ejercicio que hicimos en clase era en unidades. También lo puedo dar. Si yo les dijera que el pronóstico es de 100 unidades, pero que la tendencia es de un 20%, ¿cuánto sería la tendencia? Profe, yo la verdad le escucho muy entrecortado. No sé si solo será mi internet de mi casa o no sé si le pasa a alguien más, pero la verdad no le entiendo casi nada, profe. ¿Solo Kenji o alguien más tiene problemas de...? A mí también, profe, a mí también me pasa igual. corta. Profe, raticos. Bueno, sí, es que la verdad, muchachos, las señales no nos están colaborando mucho estos días. Yo trato de hablarles lo más duro posible, pegado acá, pero sí hay veces que está imposible la señal. Bueno, les vuelvo a repetir para los que tienen problemas de audio. Les decía, la tendencia se puede dar, o sea, el lambda se puede dar en unidades o en términos de porcentaje. ¿Por qué? Porque la tendencia, pues, es un factor incremental, o sea, es lo que va creciendo o va decreciendo mis ventas constantemente, periodo a periodo. Entonces yo les decía, siempre esa tendencia se va a dar en unidades o en porcentaje. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Entonces, el ejercicio dice, por favor, anótenlo. Supongamos un F sub T inicial de 100 unidades, una tendencia de 10 unidades, un alfa de 0.20 unidades y un delta de 0.30 unidades. Nos están dando el alfa, que es la constante de suavización, y nos están dando el delta, que es la constante de tendencia. Si la demanda real resulta ser de 115 unidades en lugar de 100, calcule el pronóstico para el periodo siguiente. Si la demanda real resulta ser 115 en lugar de 100, calcule el pronóstico para el periodo siguiente. ¿Cuál, de acuerdo a esa fórmula, muchachos, cuál es la demanda real para el periodo siguiente? ¿Quién me dice? Háganlo por partes. Primero, ¿cuánto es el pronóstico para el mes siguiente? Así con la fórmula normalita. Profe, la primera parte da 82. Ya lo miramos. Listo. Entonces Kenji dice 82. Ay, ¿qué pasó? Entonces, la primera parte dice mi amiga Kenji da 82.
Profe, a mí me da 90. Bueno. ¿Están viendo el Excel allí? No, señor. No, profe. No, señor. Listo. Ahora sí. Entonces, me dicen la demanda, perdón. Me dicen F sub T menos 1 es igual a 100. A sub T menos 1 es igual a ¿cuánto? A mayúscula para que no haya errores. A sub T menos 1 es igual a 115, que fueron las ventas. Alfa, su primo, es igual a 0.2. ¿Listo? Delta, vamos a colocar delta escrito para no colocar, es igual a 0.3. ¿Sí? ¿Eso fue? Sí, espero que... Profe, la primera parte daría 103, ¿no? Vamos a ver. Entonces, y me dan que la variación, me dan una variación en número que les dije era de 10 unidades. Entonces, hallo F sub T primero, porque piden F sub T. F sub T de acuerdo a la fórmula, lo viejito. Pronóstico del mes anterior más alfa por las ventas del mes anterior menos el pronóstico del mes anterior. ¿Así lo hicieron? Sí, profe. $103. Profe, ¿puede repetir, porfa? Ahí está. Mira, primero que hallamos, volvamos a la fórmula. Mira, me dicen, la demanda con tendencia es igual al, el pronóstico con tendencia, voy a aumentarlo acá. ¿Están viendo? No, no están viendo. Otra vez, ahí está. El pronóstico con tendencia es igual al pronóstico que voy a calcular más la tendencia. Entonces, el pronóstico que es igual al pronóstico con tendencia del mes anterior más alfa por la demanda o las ventas reales del mes anterior menos el pronóstico del mes anterior. Ahí está. ¿Listo? Entonces, lo hallamos. ¿Cómo lo hallamos? Entonces, acá. Un segundito, que se me fue la paloma. Sí. $100 más. En un momento, por favor, que tengo aquí algo que... No. Ok. Ya. Perdón, bueno, listo. Ya. Listo, ya. Perdón. Listo. Vamos a traernos
esta formulita para acá. Porque el profe se le estaban yendo las luces. Le soy sincero. Que hay algo que no me cuadra. Listo. Entonces, FI sub T es igual al pronóstico del mes anterior más la tendencia del mes anterior. ¿Listo? Aquí estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Ya. FI sub T. ¿Cuánto es el pronóstico del mes anterior? 103. No. El pronóstico del mes anterior de la información que nos tiene. 100, profe. 100. ¿Y cuánto es la tendencia o la variación que tuvo ese mes? ¿Qué nos decía el ejercicio? Que tuvo una variación de ¿cuánto? Que yo les decía siempre me la van a dar en unidades. 10. 10. Entonces, FI sub T es el pronóstico del mes anterior, 100, más la tendencia, 110. Si ustedes se dan cuenta, en la fórmula del pronóstico, no me dice que es el pronóstico del mes anterior, me dice que es el pronóstico de la tendencia, FI sub T, que es el pronóstico con la tendencia. Ahora sí hay el pronóstico. Es igual al pronóstico del mes anterior con tendencia. ¿Cuánto es el pronóstico del mes anterior con tendencia? 110. 110. 110. Muy bien. Más el alfa, ¿cuánto es el alfa? 0.2. 0,2 por... ¿Cuánto fue la demanda? 115. No, 115. 115 menos 110. pronóstico con tendencia, ¿cuánto fue? 110. 110, muy bien, y ¡pum! El pronóstico es 111. ¿Okay? Ahora vamos a hallar cuánto va a ser la tendencia con ese 111, porque ya tengo la tendencia del mes anterior, pero tengo que hallar la tendencia de este mes. ¿Listo? ¿Cuánto va a ser la? ¿Para qué me sirve hallar la tendencia de este mes? ¿Quién me dice? Profe, para calcular el siguiente mes. Para calcular, muy bien, Jennifer, muy bien, para calcular el pronóstico del siguiente mes tal cual como lo hacíamos con la suavización normalita. Entonces veamos cuánto es la tendencia, T sub T. Muy bien, muy bien. Entonces va a ser igual. La tendencia del mes anterior, ¿cuánto fue? 111. Tendencia. Perdón, 100. Tendencia. 10. 10. La tendencia solita. ¿Cuánto fue el crecimiento que me habían dado? 10. Ahora, ¿cuánto es la delta de variación de la tendencia? 0.3. 0.3. Por el pronóstico del mes anterior, F sub T solito. ¿Cuánto fue F sub T solito? 111. 111, muy bien, aquí ya lo tenemos. Menos FI sub T del mes anterior, ¿cuánto fue? 110, profe. 110, muy bien, la tienen clara estos pelos. Miro. La tendencia va a ser de 10.3. ¿Varió? 0.3. ¿Qué me tocaría para hallar el mes anterior, el mes siguiente? ¿Qué dato me falta? Profe, la variación. No, ya la calculé, ya la de a 10.3. Profe, pues ahí sería ya FIT. O sea, sumarle 100, sumarle la 10,3 que fue la última variación. Ajá, pero ¿qué me falta? No sé, profe, pues allá.
No, la demanda del siguiente mes. ¿No ven que es igualito? Me faltaría también el A. Como les daba aquí las ventas del siguiente mes, también me faltaría el A. O sea, las ventas. ¿Sí? Me faltarían las ventas. Entonces, digamos que esto fue pronóstico con tendencia. Entonces, esto fue mayo. Y ahora voy a hallar junio. Entonces, ¿qué me faltan? Las ventas de mayo. ¿Cuántas serían las ventas de mayo? Vamos a poner ventas a mayo. A. Entonces, vamos a decir que fueron 120. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hallaría? ¿Qué hallaría primero? Profe, si tenemos que hallar FIT. FIT. Entonces, el FIT va a ser igual a ¿qué? Al pronóstico del mes anterior. ¿Cuál es el pronóstico del mes anterior? 3, profe. 111. F sub T, pronóstico del mes anterior. 111. Ya el 111 se me vuelve el pronóstico del mes anterior. Más la tendencia. ¿Cuánto es la tendencia? 10.3. 10.3. Muy bien. Ya la tengo. Ahora sí, hallo mi pronóstico. F sub T. ¿Va a ser igual a qué? El F sub T de junio. Entonces, ahora sí, F sub T del mes anterior, ahora es 121.3. ¿Listo? Más alfa por la demanda del mes anterior, que ahora se me volvió 120, menos F sub T. Perdón. Y ahí la tengo, 121.04. Y si quieren, ya hay otra vez, o vuelve y juega, y ya hay otra vez la tendencia para hallar el siguiente mes. Pero por ahí se las dejo ahí. Entonces, si se dan cuenta, es muy sencillito. Es simplemente tener en cuenta la demanda, la tendencia y el pronóstico del mes anterior. Pero aquí entra el alfa y el delta. El alfa es el factor de variación de suavización y el delta es el factor de tendencia. Eso es todo. Entonces, por ahí vamos a dar ahí, voy a dejarles 12, de esto les voy a dejar 2 ejercicios, tanto con suavización exponencial como con suavización con tendencia, para que repasen, me lo entregan el jueves y para que lo podamos ensayar el viernes para el material del viernes, para el material del lunes en el parcial, ¿ok? Por favor, no se les olvide mandarme el nombre de los compañeros con quien van a realizar el parcial. Es el único favor que les estoy pidiendo. Listo, profe, sí, señor. Entonces, Listo, profe. vamos a Muchas gracias. detener grabación porque después se me olvida para que vaya cargando. ¿Alguien sabe de este muchacho que hace rato no se me conecta a clases? Brandon Mateus, o sea, era solamente conmigo. Lo mismo es Brandon. Juan Agudelo. Listo. Madeleine Jerez. Ahí está mi Madeleine. Vanessa Flores. Vanessa. Laura Cortés. Presente, profe. Ahorita ya te pongo el chulo. Ingrid Díaz. Presente, profe. Presente, ¿Por qué está tan perdida Ingrid, que hace días no me participa en clase? Jennifer Díaz. Presente, profe. Kelly Calvera. Presente, profe. Yasmín Durán. Presente, profe. Andrea Chacón.
Nora Hernández. Presente, profe. Laura Pinzón. Presente, profe. Brandon Pardo. Presente, profe. Yoder Pardo. Presente, profe. Juan González. Presente, profe. Shaira Soto. Presente, profe. Elba Parra. Presente, profe. Marcela Aguilar. Diana Marcela, perdón. Presente, profe. Daniela Herrera. Presente, profe. Clara Quintero. Clarita. Arnulfo Gamboa. Presente, profe. Lady García. Presente, profe. Lady González. Presente, profe. Camilo Pinzón. Presente, profe. Kenji Tobar. Presente, profe. Miguel Ariza. Presente, profe. Angie Díaz. Presente, profe. Pietro Zamora. Lida Contreras. Presente, profe. Ruth Montejo. Joferman Rojas. Andrés Parada. Yurley Duarte. Y Romano Larte. Presente, profe. Listo, muchachos. Bueno, entonces mañana temprano les cuelgo el tallercito y nos vemos el viernes con el favor de Dios. Juiciosos, por favor. Profe, Profe, una una pregunta. ¿El taller es en grupos? Sí, en grupo.